bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué hermoso ver un nuevo amanecer, qué hermoso saber que hemos sido bendecidos de nuevo con una jornada. Después de descansar y reposar del cansancio de la jornada anterior, despertarnos desvelados de todo lo que hicimos y gozosos en este nuevo amanecer para poder rendir las glorias y alabanzas a Dios con nuestras obras y nuestras acciones. La liturgia de la palabra hoy nos manifiesta a ustedes y a mí cómo se habían encarnizado contra algunos de los apóstoles y mensajeros de la palabra en el contexto de los inicios de la fe, en la evangelización de parte de los apóstoles. Dice los Hechos de los Apóstoles que en Antioquía y en Iconio todos se pusieron de acuerdo para hacerle mal a los apóstoles. Y apedrearon a Pablo en las afueras, donde lo dejaron para ellos muerto, pero luego fueron a socorrerlo sus discípulos y entonces revivió, se recuperó, se comprometió y afianzó más su interés, su propósito por la enseñanza. Fue y se reencontró de nuevo con Bernabé, y con Bernabé, como dice la palabra, se fueron a visitar unos pueblos que para ustedes y para mí es como decir, y entonces se fue para Don Matías y luego pasó por Santa Rosa de Osos, después se quedó en Sonsón y terminó en Río Negro, ¿ve? Por hablar de términos muy nuestros, pero la palabra dice, y fueron a Derbe, y después de predicar en Derbe, entonces se fueron para Listra, para Iconio y también a Antioquía. Después pasaron por Atalía y fueron a terminar en Panfilia, y después de atravesar Pisidia, ve una cantidad de pueblos así por el estilo, como para que miremos usted y yo la realidad, que eran cosas reales, que eran pueblos reales, que eran ciudades reales, que era con gente real, que no son puras fantasías. Lo mismo ustedes y yo, cuando ustedes y yo nos encontremos con la gente, hay que ver la gente de una manera real, pero no real como si fueran extraños, real porque son hermanos, no somos forasteros, real porque Dios está en ellos, real porque Él se manifiesta, real porque Él vive y siente lo que ellos y nosotros sentimos y vivimos. Por eso no podemos quedar ustedes y yo a la deriva, sino vivir esta misma experiencia. Fueron y terminaron en Atalía y allí se quedaron para cumplir con la fuerza del Espíritu la misión que el Señor les había encomendado. Era anunciar a los de afuera. Miren que todos esos pueblos son ajenos y extraños de Israel, porque esa era la misión de Pablo y los suyos, evangelizar a los que el Señor en un momento determinado había dicho, tengo otras ovejas que no están en mi redil. Es decir, están en otros rediles equivocados, en otros corrales, por explicarlo de alguna manera que ustedes me entiendan. Y hay que sacarlos de esos corrales para traerlos con las ovejas a los rediles que comanda, guía, dirige y protege un solo pastor. Un solo pastor. En esta experiencia, entonces, nos queda a ustedes y a mí que proclamemos con el salmista en su oración 144, tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Es por indicar que es a Él la gloria, a Él el honor, a Él las maravillas, las alabanzas. Nosotros somos unos simples servidores, insisto de nuevo, unos simples servidores, que nadie se arrogue ni el mandato, ni la palabra, ni la autoridad, ni la enseñanza. Ahí sí nos toca decir como Pablo, yo no sé nada, es Cristo quien sabe porque en todo me lo ilumina. Yo no hablo, es Cristo el que habla por mí. Yo no enseño, es Cristo el que enseña por mí.
así hay que hacerlo todos. El papá y la mamá no gobiernan su familia, es Dios el que gobierna por el padre y la madre. El papá y la mamá no corrigen, no reprenden, no castigan, es Dios el que reprende, corrige y castiga a los hijos. El profesor no enseña, es Dios el que enseña por medio del maestro, del catedrático, del profesor. Y eso no lo entienden muchos, no lo entienden muchos. Se creen sabios, se creen doctores, se creen esto o aquello, y a la hora de la verdad ni de ellos saben qué tienen, porque se mueren y hay que enterrarlos con sus propios cartones de graduación. En cambio, el que es creyente y sabe qué hace y qué vive, ese nunca se entierra con sus cartones. Ese recobra el cartón de su graduación, de su doctorado, de su especialidad, la recobra, porque en Dios nada pasa, todo queda. En este momento entonces, contemplando al evangelista San Juan, también en su capítulo 14, descubrimos la oferta que San Juan a ustedes y a mí nos presenta en boca del Señor. Entonces el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como la da el mundo. ¿Ven la oferta de Dios? Es su propia paz. Esa es la oferta de Dios, su propia paz. Por eso dice: no se las doy como la da el mundo. Y si Él no la da como la da el mundo, entonces es necesario que entendamos que Él nos dice: no se turbe su corazón, no se embolaten, no se acobarden, no se turbe su corazón. Me han oído decir que me voy al Padre. Ya desde estos días hemos venido oyendo mencionar en la palabra que ya está dando pildoritas. El Espíritu les dirá: yo me tengo que ir, el Padre y yo somos uno solo, yo tengo que volver al Padre. Más adelantico nos dirá: yo tengo que abandonarlos, pero ustedes se van a alegrar mucho, aunque vendrá la tristeza. Pero cuando yo vuelva, ¿ve? En Pentecostés, la plenitud de Dios, cuando yo vuelva, ustedes se rejuvenecerán en la fe. ¿Ve? Comienza a anunciar: cuando yo vuelva. Está dando ya pequeñas puntaditas de que tiene que irse. Es decir, ya comienza a anunciársenos el final de la Pascua y el inicio de la plenitud de la comunión de Dios con los hombres, que es Pentecostés. Por eso dice: me voy, y se van a entristecer. Cuando vuelva, en la fuerza del Espíritu, se alegrarán conmigo. También ustedes y yo, acostumbrémonos a desprendernos de lo nuestro. Desprendernos de lo nuestro es no aferrarnos a lo que somos. No, desprendámonos de tal manera que a los hermanos los aseguremos en lo que ellos son, para gloria de Dios. Esa es la única tarea nuestra en una experiencia como tal. Por eso dice: ya no hablo yo, es el Padre el que habla por mí. Y ustedes no se angustien, nos decía ayer, no se aturbe su corazón. Ya hoy nos habla de una palabra y de una seguridad, porque es necesario que suceda el que yo me vaya, para que desde el Padre les pueda comunicar la verdad. Y todo lo ha ordenado mi Padre. ¿Ve? Comienza a identificarle ya, dándole todo el poderío al Padre, porque Él también es un mensajero, como ustedes y yo. Por eso en Él, ustedes y yo, dice la palabra, vivimos, nos movemos y existimos. No perdamos de vista esto. La palabra nos lo recuerda, la profecía nos lo exige, el testimonio nos compromete. El Señor está con ustedes, y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Bendiciones en familia, padres, madres de familia e hijos, adultos, jóvenes y niños.